En el presente video compartiré con ustedes la primera parte de las propiedades de logaritmos. Acompáñenme. La primera propiedad es la siguiente. El logaritmo en base b de b a la x es igual a x. En otras palabras, cuando la base del logaritmo coincide con la base en el argumento, ese logaritmo equivale al exponente del argumento. ¿Por qué razón? Porque si nosotros esta expresión logarítmica la reescribimos, nos quedaría de la siguiente manera. Nuestra base, que en este caso es b, se eleva al exponente, donde el exponente es x, a lo que es igual al logaritmo, y eso es igual a la potencia. Y la potencia, recordemos, la potencia es la entrada de la maquinita, que en este caso es b a la x. Y nos queda b a la x. Y es lógico entonces que el logaritmo en base b de b a la x va a ser x, donde x es el exponente. Y aquí lo podemos comprobar, que nos da una ecuación que es válida. Ahora vamos a aplicar entonces esta propiedad. Si tenemos logaritmo en base 2 de 2 al cubo, ¿cuánto es esto? Según esta propiedad, esto es igual a 3, ¿cierto? Cancelo aquí y me queda que el logaritmo es 3. Y en efecto es 3, ¿por qué razón? Porque esto es equivalente a decir logaritmo en base 2 de 2 al cubo, donde 2 al cubo ya sabemos que es 8, ¿cierto? Ahora, si yo les pregunto, ¿cuál es el logaritmo en base 2 de 8? Ya sabemos que es 3, ¿verdad? Porque 2 elevado a la 3 es 8, ¿cierto? Entonces es 3. Entonces de esa manera lo podemos confirmar, tanto aplicando la propiedad, cancelando aquí, y nos queda únicamente el exponente. Otro ejemplo, si tenemos el logaritmo en base 3 de 3 al cuadrado, según esta propiedad, recordemos, como esta base de este logaritmo es igual a la base en el argumento, ese logaritmo va a ser igual a 2, que es el exponente. Otro ejemplo, si tenemos el logaritmo en base 2 de 2 a la 5, según esta propiedad, cancelamos esta parte y nos queda que esto es 5. Y lo podemos confirmar también, ¿verdad? Porque 2 a la 5 es 32. Y el logaritmo en base 2 de 32 ya sabemos que es 5. ¿Por qué? Porque 2 a la 5 me generaría el 32. Muy bien. Ahora, ya profundizada la primera propiedad, seguimos con la número 2. ¿Qué nos dice la propiedad número 2 de logaritmos? Nos dice que cuando tenemos una base y esa base se eleva al logaritmo en base b de un argumento, llamémosle x, toda esa expresión es equivalente a x, es decir, en otras palabras, es equivalente al argumento del logaritmo. O sea que es equivalente a cancelar esta expresión y esta, y nos queda únicamente el argumento. La vamos a comprobar esta propiedad. Si nosotros tenemos una base, supongamos que tengo base 10, ¿sí? Y esa base 10 la voy a elevar a un exponente que es un logaritmo, que es el logaritmo de 100, supongamos. ¿Cuánto nos quedaría esta respuesta? Según esta propiedad, cuando esta base de aquí es equivalente a la base del logaritmo, es como que cancelemos aquí y nos queda el argumento del logaritmo. Entonces aquí, según la propiedad, yo cancelo aquí y cancelo aquí, porque cuando es logaritmo y no se escribe la base, ya sabemos que la base es 10, ¿verdad? Se cancela aquí y la respuesta va a ser 100, según esta propiedad, ¿sí? La respuesta, noten ahí la propiedad, la respuesta es el argumento del logaritmo, en este caso es x, pero en este caso x toma el valor de 100, ¿verdad? Ahora, si yo no aplico la propiedad, solo para que comprobemos,
que es válido eso que acabamos de hacer, nosotros podemos hacer lo siguiente, ir desarrollando el ejercicio. Eso nos quedaría 10. ¿Y cuál es el logaritmo de 100? ¿Cuál es el logaritmo de 100? Ya sabemos que es 2, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque 10, si este 10 lo elevo al cuadrado, me va a quedar este 100. Entonces ya sabemos que el logaritmo de 100 es 2. Acuérdense que el logaritmo de un número es el exponente. Entonces todo ese exponente me queda que es 2. Y nuestra respuesta, según la propiedad, nos dio 100, ¿verdad? Verifiquemos. ¿Cuánto es 10 al cuadrado? 10 por 10. 10 por 10 es 100. Entonces, yo puedo aplicar la propiedad o no la puedo aplicar. Esto es con la propiedad, esto es sin la propiedad. La respuesta es la misma. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a aplicar esta propiedad en algunos ejemplos. Supónganse que yo tengo 3 elevado al logaritmo en base 3 de 9. Según esta propiedad, recordemos, aquí cancelamos y toda esa respuesta me queda 9, según la propiedad. No la vuelvo a comprobar porque ya hicimos una comprobación aquí. Otro ejemplo, si yo tengo 5 elevado al logaritmo en base 5 de 25, ¿cuánto es esto? Según la propiedad, dice que se cancela aquí y nos queda 25. Y de esa manera nosotros podemos simplificar bases elevadas a expresiones logarítmicas de una forma bien sencilla, aplicando esta propiedad. Ahora, seguimos con la propiedad número 3. ¿Qué nos dice la propiedad número 3? Nos dice que cuando tenemos el logaritmo en base b de un producto, supongamos que nuestros factores son x y y, el logaritmo de un producto, según esta propiedad, es equivalente a el logaritmo en base b del primer factor, que en este caso es x, más el logaritmo en base b del segundo factor, que en este caso es y. Entonces vamos a comprobar esta propiedad si en efecto se cumple. Nos vamos a dar una base. Vamos a darnos base 10, que es fácil. Entonces, como es base 10, no hay necesidad de escribir la base. Y vamos a darnos valores para x y para y para comprobarla. Supongamos que x vale 10 y y vale 100. Vamos a multiplicar 10 por 100, ¿sí? Entonces, si yo aplico la propiedad, esto se descompone de la siguiente manera. Sería logaritmo de 10 más el logaritmo del segundo factor. Entonces, comprobemos si eso es cierto. Esto es con la propiedad y esto es sin la propiedad. Si lo hacemos sin la propiedad, tenemos lo siguiente. Esto es logaritmo. 10 por 100, esto es 1000. Y logaritmo de 1000, ¿cuál es el logaritmo de 1000? Ya sabemos que es 3, ¿verdad? ¿Sí? Porque cuando es log, la base es 10. Entonces decimos, 10 elevado a qué exponente me da 1000. 10 a la 3 es 1000. ¿Estamos? Entonces el logaritmo de 1000 es 3. Ahora, eso es sin la propiedad. Ahora, ¿qué pasa si aplico la propiedad? El logaritmo de 10 ya sabemos que es 1. Porque ¿cuál es el exponente al cual hay que elevar el 10, que es la base, porque es log 10 elevado a la 1, me queda este 10 de aquí, ¿verdad? Entonces el logaritmo de 10 es 1. Y el logaritmo de 100, ¿cuál es el exponente al cual hay que elevar 10? Porque aquí mi base de nuevo es 10. 10 elevado a qué exponente me da ese 100. Es 2, ¿cierto? Entonces nos va a quedar 1 más 2. Y esa suma es 3. En efecto, con la propiedad nos da 3, sin la propiedad nos da 3. Es equivalente. Por eso es válida esta propiedad. Ahora, vamos a hacer algunos ejemplos aplicando esta propiedad.
Supongamos que yo tengo el logaritmo de 30 y queremos reescribir este logaritmo de 30 aplicando esta propiedad. Entonces, si yo quiero aplicar esta propiedad en el logaritmo de 30, lo primero que vamos a hacer es reescribir 30. Para reescribirlo, lo vamos a descomponer. 30 tiene mitad, 15 tiene tercera, 5, 5 y 1. Entonces, el logaritmo de 30 es lo mismo que decir 2 por 3 por 5. Y ahora, ¿qué me dice esta propiedad? Que el logaritmo de este producto es equivalente al logaritmo del primer factor más el logaritmo del segundo factor, que en este caso sería 3, más el logaritmo del siguiente factor, que es 5. Entonces nosotros podemos calcular el logaritmo de 30 con la calculadora, nos va a dar una respuesta, y luego podemos hacerlo también con calculadora y encontrar esta suma de logaritmos, y en efecto nos dará la misma respuesta. Por eso es equivalente y por eso es válida también esta propiedad. Vamos a hacer otro ejemplo de cómo aplicar esta propiedad, la propiedad del logaritmo de un producto. Si nosotros tenemos la siguiente expresión, si nosotros tenemos el logaritmo en base 2 de 10, ¿cómo se puede reescribir este logaritmo? Aplicando la propiedad que acabo de explicar. Bueno, lo primero es descomponer 10. Ya sabemos que 10, si lo escribimos en sus factores, 10 es equivalente a 2 por 5. ¿Sí? Y ahora, según esta propiedad, el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Es el logaritmo del primer factor más el logaritmo del siguiente factor, que es 5. Y ahora empezamos a calcular los logaritmos que perfectamente podemos encontrar. El logaritmo en base 2 de 2, ya sabemos que esto es 1. ¿Por qué? Porque 2 elevado a la 1 me va a generar este 2, que es la entrada de la maquinita. Entonces nos quedaría 1 más el logaritmo en base 2 de 5. Y de esa manera entonces nosotros podemos aplicar esta propiedad. Entonces vamos a dejar este video hasta aquí. Muchísimas gracias por su atención.